Muy bien, pues en las últimas sesiones estuvimos viendo qué eran las proposiciones lógicas y estábamos comentando que las proposiciones pues son afirmaciones que se hacen donde pues se pretende saber, o más bien donde nosotros afirmamos que un evento o una cosa tiene tal o cual característica, y en base a esa afirmación pues nosotros determinamos si esta es verdadera o si es falsa. Y también, como último tema, vimos que hay ocasiones en las que estas afirmaciones, esas propuestas que nosotros identificamos como lógicas, también pueden conjuntarse a través de algunos conectores. Y una vez que estas se conjuntan, pues a estas se les denominan proposiciones compuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces en esta sesión cuáles son esos conectores lógicos mediante los cuales podemos crear proposiciones compuestas. Y la primera de esos conectores lógicos que encontramos, que identificamos en la lista, es la conjunción. Abajo de la conjunción ustedes pueden ver algunos términos o simbologías que se utilizan en diferentes lenguajes de programación, que es el caso de ustedes, o también en diferente bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando nosotros encontremos la palabra add o encontremos la Y, o le dicen algunos sombrerito, o si encontramos doble ampersand, etcétera, etcétera, lo que nosotros debemos entender es que eso es una conjunción. Y pues la conjunción tiene como propósito asociar dos proposiciones usando un conector lógico, y se forma la proposición compuesta llamada conjunción o proposición conjuntiva, ¿sale? Entonces, cuando nosotros utilizamos una y, un and o alguno de los símbolos que ya vimos, entonces podemos decir que esa es una conjunción o una proposición de tipo conjuntiva. Una proposición conjuntiva solo es verdadera cuando las proposiciones atómicas son verdaderas. De otra forma, entonces, esa proposición conjuntiva es falsa, ¿sale? Y se rige por la siguiente tabla de verdad. Lo que nosotros vemos abajo es, digamos que la calificación o la evaluación de cada una de las proposiciones. Por ejemplo, en el caso de que la proposición A sea verdadera y también la proposición B sea verdadera, entonces solo en esos casos la proposición conjuntiva o la conjunción se puede determinar que es verdadera. En todos los demás casos, vemos que la proposición conjuntiva es falsa, es decir, cuando la proposición A sea verdadera, pero la proposición B sea falsa, entonces la proposición conjuntiva es falsa. Lo mismo pasa cuando A es falsa y B es verdadero, entonces es falsa la conjunción. Y cuando ambas proposiciones sean falsas, evidentemente la conjunción de estas será falsa. ¿Ok? De ahí pasamos al siguiente conector que se denomina disyunción, ¿vale? Y lo podemos identificar a través de la palabra or, o simple y sencillamente a través de la letra o este símbolo que parece como una V minúscula, o también algunos de lenguajes de programación lo identifican con una doble barra vertical. ¿Ok? Pues la disyunción, ¿sale? Hace una proposición compuesta unida por el conectivo o conector o, y se le denomina como proposición disyuntiva o disyuntiva simplemente. El conector o es inclusivo, es decir, puede considerar uno o dos proposiciones atómicas. Y en el caso de la proposición disyuntiva o disyunción, esta es verdadera siempre y cuando una de sus proposiciones sea verdadera.
Evidentemente, cuando ambas proposiciones atómicas son falsas, pues entonces la disyunción es falsa. Y lo estamos viendo abajo con su tabla de verdad. Si ustedes observan, cuando la disyunción es verdadera, una de las proposiciones, ya sea A o ya sea B, es verdadera o ambas son verdaderas. No así cuando las dos proposiciones son falsas, como se está mostrando en el último renglón de esta tabla de verdad. Vamos al siguiente operador, y en este caso es la negación. Y lo identificamos por algunos símbolos como la palabra not o como especie de guión medio, o en algunas literaturas se identifica como una especie de número 7, pero es un poquito más recto, y se anota como si fuera una preposición de una proposición, es decir, va antes de la misma proposición. Dice así entonces, la negación puede afectar a una sola proposición o incluso a un conjunto de proposiciones. El valor de verdad es cambiado cuando está afectada por una partícula, y ya vimos ahí el símbolo de la negación, como se ejemplifica a continuación. ¿Sale? Y ahí vemos algunas proposiciones. Por ejemplo, dice A más B es igual a C. Si nosotros negáramos esta proposición, entonces resultaría que A más B tendría que ser lo opuesto de ser igual a C, es decir, es distinto de C. De la misma manera sucede en el siguiente ejemplo. Tenemos que A por B es igual a C, ¿sale? Y D es igual a 1. Si nosotros negamos toda esta proposición de tipo, ¿cómo se llama? Compuesta, entonces tenemos que A por B ya no sería igual a C, sino sería lo contrario, sería distinto a C. Y observen que en este caso el conector lógico, que es una I, se vuelve en una O, ¿ok? Y luego la siguiente proposición atómica dice D igual a 1, pues evidentemente lo opuesto a D igual a 1 es que D sea distinto de 1. En este sentido hay que tener en consideración lo siguiente, ¿vale? Y viene aquí anotado en la nota, viene aquí resaltado en la nota. Cuando la negación se aplica a una proposición compuesta, entonces el conector lógico, ¿sale? Que combina esas dos proposiciones atómicas cambian de la siguiente manera. Es decir, si mi conector lógico dentro de una proposición compuesta es una conjunción, entonces pasa a ser una disyunción cuando esa proposición compuesta se niega. Y viceversa. Si mi proposición compuesta está unida a través de una disyunción y yo niego toda esa proposición compuesta, entonces el conector lógico pasa de disyunción hacia conjunción. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta estas consideraciones. Pasemos entonces ahora a la implicación. Cuando nosotros unimos dos proposiciones utilizando el conector lógico sí, entonces se forma una proposición compuesta conocida como implicación. Y dentro de la implicación nosotros vamos a identificar dos elementos importantes. ¿Ok? El primer elemento de ellos es la proposición que precede a la partícula sí y que se le llama como, o que se denomina como suposición o hipótesis de la implicación. La segunda parte de ¿cómo se llama? De la implicación está constituida por otra proposición que está precedida por la palabra entonces y se conoce como conclusión de la implicación. ¿Vale? Entonces, tenemos la siguiente estructura que se llama implicación. La implicación incluye dos partes, ¿no?
La primera de ellas es una hipótesis o suposición y esto desemboca o desencadena o termina en una conclusión. ¿Sale? Si consideramos la letra P como nuestra suposición y la letra Q como nuestra conclusión, la implicación la podemos identificar o representar como lo estamos viendo en pantalla. ¿Sí? P y enseguida una flechita que apunta hacia la letra Q y nosotros la podemos leer de la siguiente manera. P entonces Q, P solo si Q o P implica Q. ¿Okay? De cualquiera de estas maneras nosotros la podemos leer. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de implicaciones. X es igual a 2 si 2x menos 2 es igual a 2. Esa es una implicación. Otra implicación, si edad es mayor que 11 y edad es menor que 18, entonces es un adolescente o una adolescente. ¿Sale? Son esos ejemplos sencillitos de lo que nosotros conocemos como implicaciones. La implicación también cuenta con una tabla de verdad, ¿sale? Y esa es la siguiente. Y vamos a considerar algunos casos. Por ejemplo, es falsa la implicación cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa, ¿vale? Fuera de eso, todo lo demás es verdadero y lo estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, si la hipótesis es verdadera y la conclusión es verdadera, entonces la implicación es verdadera. Decíamos antes, si la hipótesis es verdadera pero la conclusión es falsa, entonces la implicación es falsa. Si mi hipótesis es falsa pero la conclusión es verdadera, entonces mi implicación es verdadera. Y si tanto la hipótesis como la conclusión, aquí tengo un error de dedo, tanto la hipótesis como la conclusión son falsas, entonces quiere decir que mi implicación es verdadera. ¿Okay? Hay que tener en cuenta cómo funciona, cómo está dada o cómo está definida nuestra tabla de verdad. ¿Sale? Donde cuando la conclusión es falsa, entonces, y la hipótesis verdadera, entonces la implicación es falsa. Fuera de eso, todo lo demás es verdadero. Vayamos entonces a la doble implicación o implicación bidireccional. Como su nombre lo indica, pues es en este caso es un elemento muy similar al anterior. Aquí tengo un errorcito de dedo. Ahí está. Entonces dice, la proposición bicondicional o bidireccional se lee como una proposición sí y solo sí. ¿Vale? También de otra forma se puede entender como que la proposición A es equivalente a la proposición B. Y pues a continuación estamos viendo su tabla de verdad donde nosotros podemos identificar que en general la implicación bidireccional o bicondicional es verdadera cuando el antecedente y el consecuente tienen el mismo valor de verdad. ¿Vale? Entonces tenemos que, por ejemplo, la hipótesis es verdadera y la conclusión verdadera, entonces se puede decir que la implicación bicondicional es verdadera, ¿sale? Porque también en este caso la conclusión se podría considerar como una hipótesis y la hipótesis como la conclusión de estas, ¿sale? Acuérdense que es ahora sí que de ida y de regreso, ¿ok? Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la hipótesis es falsa y la conclusión falsa, porque los valores de verdad de ambos elementos, el antecedente y el consecuente, son iguales, ¿vale? Solamente en esos casos es cuando consideramos que nuestra implicación bidireccional o bicondicional son verdaderos. Fuera de eso, cuando hipótesis y conclusión sean distintos o antecedente o consecuencia sean antecedente y consecuente sean distintos, en esos casos siempre va a ser falso su valor de verdad. ¿Ok?
Bueno, con esto nosotros acabamos, digamos, la parte de algunos conectores y con esto ya podrán ustedes realizar la actividad que les voy a publicar en nuestro en nuestro Classroom para que lo entreguemos para esta semana, ¿ok? No sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún comentario. Por ahora no, profe. No, profe, ninguna. Perfecto. Muy bien, entonces esta presentación ya la tienen en Classroom para que la puedan ustedes consultar. Y pues si ustedes me permiten un momento, vamos a hacer nuestro pase de lista para que ya pasemos a retirarnos. Permítanme un momento, por favor.